no el para qué, ¿cierto? Y el día que no haya una nariz o se pierda, no está mi nariz, que yo me he visto en esas con Edward. No. Qué huevonada. Nosotros hacíamos él con nariz negra y yo roja. Y un día se perdió la nariz negra y qué drama, ¿no? Existencial porque no había una nariz negra. No tiene sentido. Pero bueno, quiero como aclarar esto para hablar de ti y porque hoy creo que con lo que hicimos lo terminé como de materializar más concretamente desde donde como que lo proyecto, como que lo podemos volver lenguaje conceptual más claro y más comunicable. Entonces, esto es una estructura libre. ¿Cierto? La estructura del set de clown, ¿no? Del número de clown, del cuadro de clown, del sketch de clown, de la pieza de clown, como lo queramos entender, es libre en la medida que el payaso, si bien tiene una estructura, depende de los hallazgos del vivo, ¿cierto? Y eso determina el lenguaje. He aquí una de las razones por las que a veces a muchos actores no les funciona su payaso. Porque el actor cree que es montar una escena. Entonces él la marca, como marcar una obra de teatro o marcar un texto, y de inmediato al marcar se cierra el lenguaje y empieza a hacer otra cosa que se llama comedia o otro lenguaje, y uno lo ve chillando dentro del lenguaje de clown, omitiendo. Pero sin estructura, el peligro es muy alto, ¿cierto? Es decir, o hay que estar, digamos, ser muy virtuoso en este lenguaje, ¿no? Que los hay, payasos que se tiran al ruedo, al encuentro del cero y sin nada, y la revientan. Pero entre tanto, pues creo que la estructura nos permite estar en el lenguaje y nos permite desarrollarnos en el lenguaje y no salirnos de él. ¿Y esa estructura inicia con uno mismo? Sí, el punto de partida somos nosotros. Somos nosotros en territorio de vulnerabilidad. Ahora, lo que estamos haciendo nosotros también tiene que ver con una introspección en el cada uno, donde esta palabra clown, digamos, se amplía en la medida que los rasgos de nosotros tienen otras connotaciones. Es decir, aquí es donde aparece esta cosa del bufón, que no se mueve tanto desde aquí, sino desde... No, el bufón es político. Por eso puede trabajar con energías oscuras. Es decir, no le tiene miedo al mundo de las sombras. Ahí está bueno ver a Django Edward, a esos payasos que se pegan el chimbe, ¿cierto?
pero a ellos ya no les importa, están como en un terreno tal que se meten en el lado de los juegos. Lo que pasó ayer con el de Tarame fue territorios de bufón, porque llega un momento en que ya no es cómico, ya no es vulnerable, ya es que te rompe con la estructura moral, social, política de una así. Pero esto, digamos, está en todos, en mayor o menor medida, y ahí es que está bueno uno no... Cuando uno piensa las cosas como lenguaje y no como técnica, uno no expresa de las cosas técnicas. ¿Se entendió eso? Sí. También otra cosa es, por ejemplo, los que animan la fiesta, los payasos que van que les gusta a los niños, ¿no? Y que se ríen, y ellos son felices, pero que llevan como una profesión, no sé si me entiendes, este tipo de payaso que no es propiamente... Si quieres lo podemos ver a la luz de la historia, porque eso tiene que ver con la decadencia de los payasos en los años 50. ¿Por qué los payasos terminaron en los restaurantes? Es una decadencia histórica, pero ahorita te lo cuento. Pasaron de serlo, ahorita te lo cuento. Y dentro de eso, pues aquí se arman puentes, ¿no? Como el stand-up, el comediante, como esto también se presta como un servicio comercial y demás, pero entre estos dos polos nos encontramos. Uno, digamos, puede pensar que esto está más del lado del juego, que es un poco más amoroso, pero esto quizá ya es un lugar ideológico mío, o pudoroso o moral. Pregunta es de que uno tenga su estructura de vulnerabilidad. Pues, digamos, yo creo mi estructura a partir de mí, ya puedo después hacer otra estructura. Se supone, sí. O sea, el personaje, que era lo que hablamos ayer, tiene todas las facetas como nosotros. Entonces uno puede, si uno quiere seguir, mostrarlo, ¿no? Fue parte de lo que pasó conmigo aquí en Cali empíricamente. Y a mí un personaje, gracias a un número que se me ocurrió, que me empezó a dar de comer realmente. Después con ese personaje hice muchas historias. Yo lo hice por necesidad, no lo estoy trabajando y clavo mi personaje, sino porque si no me inventaba un número a los 8 días no me podía programar, entonces tenía que sí o sí salir con otra cosa. Y yo lo que entendí era que el personaje me permitía hacer diferentes cosas. Se llama Malú, yo lo hice mucho en Pizarpaso, yo no sé si te tocó esa generación. En la Malú y el hambre, Malú y la ley, Malú y el amor, Malú. Fue como una gacetilla de Malú. Listo, pero vamos a las partes. Entonces, la entrada. ¿Cierto? ¿Cómo nombramos el segundo, Susan? ¿O cómo nombramos el segundo? El territorio. El territorio buscando lugar. Sí. Territorio. Encontrando más. Sí, encuentra su espacio. Y el tercero dijimos, Compartir. el regalo, el compartir. Aquí está la acción. ¿Y el otro? ¿Cómo? Transformación. La transformación. Y Resolución. sí, está saliendo. No, sí, falta uno, ¿no? ¿Cuál? Sí, se lo veo.
el instante final. O la muerte. Digamos que uno puede meter ahí cualquier cosa, cualquier recorrido argumental y sumergirse y ampliarla a cada sector, pero respetar la estructura nos va a permitir seguir estando en clavo. Porque si no, entonces uno queda presa del libreto y es otra cosa. Entonces aquí hablábamos de dónde llego un poco. ¿Cómo estoy? ¿Y quiénes están? Y quienes están son los vínculos de la noche. ¿Con quién voy a compartir este momento de vida? Que esto es un agente determinante del lenguaje. Es decir, uno puede pasar una obra y el hecho de que hayan cambiado los espectadores no hacer más sino mella energéticamente. Esta cosa que uno dice como actor, uy, el público estaba más conectado, ayer no. Pero para el payaso, pues sí encontramos, pero para el payaso, ¿con quién se comparte el número? Es parte constitutiva del número mismo. Si esto es lo obvio, el payaso se esconde. Y uno niega, ¿no? Digamos, como uno niega como actor ciertas presencias. Que entra y uno ya está esta persona que no le gusta como actúa. Y uno niega, no vuelve a mirar para allá. Y el payaso, bueno, vaya, nos tocó otra vez, ¿cierto? No gusto de ti, aquí estoy. Es totalmente diferente. ¿Cómo? Resalta. Pues sale al encuentro. O con el que lo intimida, o con el que le gusta. Nosotros no, como actores, nos entrenamos en negar eso. O en hacernos los locos, o en tener la estructura para. Entonces, esto es muy importante. ¿Y eso dirá si no los hallazgos? Pues puede ser, los hallazgos del instante y de esta etapa. Porque sobre estos vínculos que se crean, uno va a ir tejiendo la acción. Benjamín, perdón. Y, o sea, si uno lo va a hacer, pues digamos aquí somos poquitos, pero estoy pensando, Mariana, en la máscara de mucha gente. ¿Uno cómo hace para conectarse con ese montón de gente? Porque el público se sectoriza. ¿Cierto? Vamos a pensarnos como rockstars. Aquí está rockstars. Y en un público de masas, ahora les cuento otra cosa, pero bueno, ante una energía que es capaz, digamos, los rockstars lo que pasa es que tienen una capacidad de cautivar masas. Ellos irradian una energía que sectoriza al público. Y esa irradiación aquí puede coger a 500 personas. ¿Cierto? Eslava, yo lo vi
Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Y él hacía así y uno sentía que lo miraba a uno, ¿cierto? Y uno decía, "Ay, sí". Pero éramos 50 alrededor haciendo esto, porque tienen esa capacidad. Si uno confía eso en salas como La Máscara, nosotros, digamos, vayamos a ver las virtudes, los talentos y las potencialidades y hasta dónde somos capaces de llegar. Pero en un teatro de cámara con la energía expresiva que uno ha construido, uno es capaz de sectorizar. Y uno tiene que confiar que así sea un individuo de ese sector, uno está llegando. Salvo cuando hay interpelación directa, que ya es que el payaso se vaya. ¿Cierto? Pero si no hay, ¿no? El ser irradia. ¿Me explico? Porque si no, imagínate el payaso, va uno. Sí. Entonces no aguanta. Y dentro de eso, como piensen mucho cuando uno entra a un sitio público, a un bar, uno entra a un bar y hay como un... ¿Cierto? Hay unos focos de atención que son instintivos. Con esos usted empieza a tejerse y ver qué más encuentra en el camino. Felipe Alburen, ¿lo ubican? Sí. Listo. ¿Dónde lo hago? Lo voy a hacer aquí. Él decía que por eso era importante que un actor tuviera un rango de sensibilidad alto. ¿Cierto? Porque a mayor sensibilidad, más captación de público. Porque era proporcional. Su rango de sensibilidad era proporcional a su rango de captura. Porque por eso habían actores universales. Porque un actor con poco rango de sensibilidad hace esto. Y no está mal, porque aquí lo cautiva un pueblo. No se trata de ser globales siempre. Pero sí pasa que es que hay gente que logra universalizarse porque nos conecta a todos con su sensibilidad. Mientras que en este rango está, es que este actor me gusta, ¿a ti te gusta? Y a mí ese actor no me gusta tanto. Nosotros nos movemos en una cosita un poco más chiquita. Cuando esto pasa, es indiscutible. ¿Cierto? Que volvemos a lo mismo. Eso pasa con Eslava. Sí, hay mucha gente, como siempre, lo critica y no, que es un esclavo, nadie está lleno de pirotecnia y tal. Pero de Rusia a Estados Unidos a Latinoamérica y fue un boom. Tanto así que lo replicaron con un personaje que actuaba de... ¿cómo se ve? ¿Cierto? Yo lo volví a ver 15 años después con alguien que hacía de eslava. O sea, ese payaso se universalizó tanto que se duplicó. Ya no era igual. Ya no era el mismo efecto, pero pasó. Sigamos. Aquí, como los animales, y esto es muy instintivo, entendiendo los vínculos, el payaso encuentra su lugar en el mundo. Esto es otra cosa que uno hace en las reuniones sociales, en los lobbies de los teatros, en los restaurantes. ¿Se han visto esa cosa de nos sentamos aquí? Bueno, aquí si quieres. Es cierto que uno empieza como... A mí me cuesta mucho sentarme en el centro de las mesas. ¿Sí? Y aquí el payaso va a instaurar, si es que lo requiere, que era lo que estábamos hablando con Susan, las circunstancias.
circunstancias, si es que lo requiere. Hablábamos esta tarde, digamos, Tati establece unas circunstancias muy claras para su número. Estamos en un cuarto, en una habitación, en un dormitorio, en tanto o en cambio que el espacio de Susan es más etéreo. Uno con Susan en un momento está en un exterior, en otro momento está en un parque con un... No es menester que sea de una u otra manera, pero sí es importante que el payaso lo tenga claro. Porque si el payaso necesita que su espectador entienda que estamos en una playa, es el payaso el que lo tiene que llevar a la playa. Espacio imaginario y circunstancias temporales. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Y aquí hay como, digamos, un primer gran corte. Hemos llegado a la ceremonia, nos hemos instalado, ustedes han visto quién soy yo he visto quiénes son ustedes. Nos vamos a ubicar de esta manera y aquí el payaso da el salto de a lo que vi. Y pongo esta palabra porque los payasos están locos por compartir algo. Esa es una de las razones por las que no te quieres ir. Lo que pasa es que no has encontrado qué compartir. Pero el payaso nunca se quiere ir del escenario. Y se muere de ganas de compartir. Eso es lo que también se podría llamar la ofrenda. Entonces, ¿qué vengo a compartir? ¿Cuál es mi regalo a la noche? Y aquí están pues los casos, ¿no? Don Víctor nos está compartiendo como su sueño. Susan en lo que estamos tratando de estructurar es que nos comparte, nos regala su despedida. Tatiana, ¿cómo podríamos nombrar de Tatiana? Un regalo. ¿Qué dice la canción? Sí, no lo sé determinar ahorita. Pues para mí es un orgullo, una manera de llevarnos a... Sí, como una protección afectiva. Hecho el regalo, digamos que aquí el payaso acerca al espectador a su mundo interior. Uno conoce algo a profundidad del payaso. Lo que estamos haciendo con Diego, cuando él termina de escribir la palabra amor, uno empieza a entender algo de él. Más que cuando la termina de escribir, cuando él hace la pausa sobre la palabra. Y como siempre en la vida, y aquí viene otra vez la metáfora del regalo, es que uno hace un regalo y nosotros los seres humanos no somos
capaces o no hemos aprendido casi nada del desprendimiento. Uno hace un regalo y uno espera reacción. Uno ya no es el mismo, ¿cierto? Uno entrega algo y se queda ahí como la desaparecida. Y no digo nada. ¿Seguro no les gustó? ¿O no? O él no lo ha visto, es que no lo ha visto. Uno no. Es decir, es tan arriesgado el regalo que a uno se le vuelve una implicación existencial. Si no, no es un regalo. Si no es una cosa que estorbaba, una acción formal, porque no costó. Pero cuando cuesta, uno se transforma. O sea, cuando hay una ofrenda, el payaso ya no es el mismo. No. Hay una transición entre esa acción de regalar y esa transformación. Yo creo que uno la observa en gente que casi no tiene nada, pero siempre que se está regalando alguna sonrisa, no sé, un lapicero, un dulce, como. Pero como que le sale tan bien. Sí, por eso nos gusta tanto la gente generosa de verdad. Sí, eso, ajá. ¿Cierto? No los limoneros ni o sea, sí, no esta cosa de comprar sino los que no. Un poco es parte de la ternura de Dios. Dios no es como generoso todo el día, en su conocimiento, no me una palabra. ¿Cómo se identifica? ¿Qué? Que ya se ¿Qué ocurrió? ¿Qué Que sí, es que aquí hay un intercede, que es la consumación. Claro, pero también puede darse el hecho de que. Esto lo pueden leer en el Chin. Es uno de los hexagramas del Chin, la consumación. Pero es difícil ya trae la palabra, es difícil, o sea, se siente. En el guión está, pero a veces no ocurre ahí. Pero cuando ocurre, uno lo siente. Digamos, en el ejercicio que hiciste con mi hermano, hubo un momento en que tú dijiste, uy, no, Jessy. No, Jessy, la cambiaste. ¿Es cierto? Y uno ahí sintió, se consume la vaina. Un poco te saliste, pero era como fue tan determinante el momento, te transformó. Que tú dijiste, esto sí no me ha pasado. Que tranquila, volvemos a lo mismo, el actor lo esconde, ¿cierto? El payaso no, el payaso hace lo que tú hiciste. Ahí habría que encontrar en términos de lenguaje que no se note por texto que te saliste, pero el payaso lo reconoce. Okay. Dice, yo no estaba preparado para esto. Sí. Puede ser todo lo contrario, que sale la cosa como estaba planeada, pero igual se consume. Si no lo sentimos, o a veces no se consuma y el payaso tiene que hacer algo. O cuando no se consuma, el payaso se deprime. Que la gente no entendió mi regalo. Y la salida va a ser totalmente diferente. En esta transformación está la aceptación del éxito o del fracaso. Que si se acepta, siempre es exitoso. Que es la otra cosa que uno no hace como actor. Uno tiene mal la función y uno sigue. No, una mierda. No está saliendo nada. ¿Cierto? Ya no la cagamos. Y se queda ahí. ¿Cierto? Pero el payaso se permite decirle al público, oiga, qué mierda. Y mira, el teatro se libera la vaina. Pero tener esa sabiduría en vivo es
¿cierto? Pero es la aceptación la que permite que el número fluya, ¿cierto? No el falso éxito, que también pasa en el teatro. Oiga, pero hicimos lo que ensayamos. ¿Qué pasó? El bullying. Sí, uno no, sale como, pero si hicimos lo que habíamos dicho que y uno entra en el conflicto ahí. O sea que esa aproximación varía dependiendo de cómo deben mostrar esa acción al público, reacción. Del público, del contexto, de la gente, de cómo estaba la gente. Pero si uno acepta ese presente, muy posiblemente el número se hace camino. El número existe en el público. Y si estamos para que no pase nada, pues el payaso tiene que asumirlo. No pasa nada. Que es aquí donde el payaso tiene que hacer un ejercicio de retrospectiva. Porque en la recapitulación el payaso entiende que tiene que morir. Es una buena manera de verlo. Hay un monólogo de José Sánchez Sinisterra, de una obra que se llama El Pervertimiento. Y es que está el actor diciendo un monólogo de cierre de espectáculo muy bello. Y en un momento entra a hablar el personaje. Y el personaje empieza a decir a través del actor, sí, aquí hay movimiento en todo, ¿no? Aquí bajan las luces, el actor se va en la penumbra, y yo. Y el personaje. Entonces los desdobla y se vuelve súper fuerte, porque el actor, ahí van a estar esperándolo en el lobby las muchachas, saludándolo, pero yo, ¿cierto? Y entonces un poco lo que él empieza a plantear es que ahí apenas yo cruce por esa puerta, yo voy a morir. Sigue el actor, pero yo. Y es un poco lo que pasa con el payaso. Y es un poco lo que te pasa. Es que eso es una muerte, porque ¿cuándo más vamos a estar en payaso? Por eso es que los payasos nunca se quieren ir. Que es bien contrario a nosotros los actores. Nosotros los actores siempre nos queremos ir. Ya llegamos al segundo acto, que pase rápido. Vamos con toda. Porque uno está en ese pánico de llegar a la meta. El payaso no tiene ese. Te quiere quedar. Desarrollar ese gusto por estar también es difícil. Pero por eso aquí uno tiene que entender qué fue lo más maravilloso que vivimos. Que fue como en los viajes, por eso a uno le da nostalgia a los viajes, ¿no? Porque uno entiende que tiene que empacar la maleta. Y es un poco lo que hace aquí el payaso, que mira para atrás y dice, ay, tan chévere que pasa. Y recoge un juego que hizo. Y se habla. ¿Por qué? Retrasa la muerte, y de ahí que el último instante, esa línea donde él desaparece del plano visual del espectador, tiene que ser como hiciste ayer, Marrano, ¿cierto? Fue un giro de tuerca que llaman en la dramaturgia, ¿no? Como que nos cambiaste toda la ruta, pero lograste el efecto de que ayer Martín
Martín salvo y todos quedamos. Sí. No tiene que ser siempre así, pero si el último instante que quedará en la memoria del espectador es muy importante o planearlo, diseñarlo o darle el espacio o encontrarlo en esta recapitulación para decir esta es la salida de esta noche. Pero no irnos sin ese instante, porque entonces quedamos pocos, como que la canción queda incompleta. ¿Cómo se dice esto? Suspiro. Y ahí es donde uno hace como espectador. O estalla en aplausos, que es la otra cosa que pasa. ¿Cierto? Cuando está este lenguaje a pleno, lo que pasa es que uno, de todas maneras, esto termina siendo una leyenda. Hoy día, porque estamos tan obsesionados con el resultado, que me vaya bien, con la pequeña vanidad, que los lenguajes dejaron de ser a veces sublimes. Por eso yo me refiero tanto a Slava Polunich, porque ese momento en el Jorge Eliezer fue sublime. O sea, ese parada, aplaudiendo, llorando, gritando. ¿Sí? Yo no recuerdo muchos más momentos en el teatro así. ¿No? ¿Cómo te parece espectacular? Pues eso, pero la euforia colectiva de uno querer ver al payaso otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. No, que te iba a preguntar que si uno en teatro de alguna forma aplica esa fórmula de como el clown, ¿lo has hecho en algún momento? Pues Beckett está escrito así. ¿Y tú? ¿Tú lo has hecho? Yo creo que en escala, en Esperando a Godot, hemos sentido cosas así. ¿Cierto? Porque uno llega al final, después de 2 horas y media, y en funciones la gente ha entendido que los personajes van a morir. Y el que entra en la película se conmueve, ¿no? Y cuando la gente está conmovida, al otro se le caen los pantalones. Súbete los pantalones. ¿Cierto? Y entonces como que en medio de un momento súper sublime aparece el humor como una flor. Por lo grandioso de Beckett. Pero uno como actor lo siente, ¿no? Hay funciones donde se están riendo de una manera tan profunda. Y vamos pues, vamos. Porque Beckett escribió esas obras como números de payasos. Entonces, y por qué ser, pero si uno revisa, o sea, uno puede analizar cualquier obra de Beckett a la luz de esta estructura, que uno va a reconocer a los payasos ahí, con su carga filosófica, existencial, en la posguerra y demás, pero él nunca se sale de esto. Oye, revisen todas las acotaciones y ustedes van a ver esclavo, 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 esclavo. ¿Está más clarito? Este mapa. A mí se me quedaron como preguntas allí entre esto mismo, la acción y eso, creo que una las explicaste. Cuando uno fracasa con familia, ya lo dejaron, yo fracasé, porque no gustó, porque no era el color, porque no era eso. Uno también como payaso siente un momento de derrota, entonces. Sí, y lo asume. Pero entonces uno como vuelve, lo pregunto yo, ¿cómo? Desde ahí. Ajá. Chao. Ayúdenme a ser ordenado. No sea cínico. No sea cínico. Sí. Yo uno como al dar algo, la otra persona no era, o no era eso lo que ella Sí, quería. por eso, digamos, es que a mí me parece este lenguaje tan importante en este momento de la humanidad. Porque uno renuncia al ideal.
Cuando tú con tu olla de repente sientes que la gente no quiere probar Ah, mira ahí. y ves que no quiere probar. El ideal era que probaran, Ajá. ¿cierto? Pero no quiere probar. Claro, la tristeza, ¿cierto? O se puede jugar como tristeza. Pero así fue. Y acepta, ¿no? Entonces uno prueba que sí, tampoco estaba tan rico. ¿No entiendes? Pero en el ideal, y aquí es que empiezan las emociones a las que sí estamos habituados, uno se ofusca, se indigna, se pone bañadoso, es que el otro es un hijo de puta, no quería probar. Sí, es que ese público de mierda. Porque estamos entrenados para ese tipo de emociones. El payaso no. Al payaso se le vuelve una bendición que no quieran probar su sopa. Y se pone contento con eso ahí, te libré de mi sopa. Entonces es tan humano, en el buen sentido de la palabra, porque es una palabra que garantice bondad. Pero es tan amoroso que acepta el presente y se acepta a sí mismo en el presente. Si uno lo hiciese, digamos, si uno fluyese fiel al lenguaje, no hay fallo. Porque fluiría como la realidad o como un maestro zen. Si quiere usted tener otro paralelo. El clown es muy zen. Porque se desprende. Y ahí desprendiendo se encuentra el paso a seguir. La cosa es que, pues somos varios, ¿cierto? Y hemos aquí tratando de hacer números de clown que funcionan. Pero en esencia, pasa por ahí, se salta. ¿Listo? Cami, mira que ahora que haces como toda la estructura y ahorita dijiste una palabra, yo creo que me quedé como allí. Y fue que como analizando todos los números me pongo a mirar y siento, no corregís, que lo que yo presenté no, o sea, como que no es tanto la estructura, sino que es lo que dijiste ahora, que es como una escena que presentó la actriz. Me siento yo así desde yo como Tatiana, como que no encajo en la estructura, sino que fue como una propuesta que hice como actriz. No sé ahí como... No, yo lo que creo es que, y por eso arranqué por aquí para hablar de vos, es que entre esto y esto hay un link que no has hecho. Entonces por eso el número que tienes tan chévere del melodrama, digamos, es buenísimo, tú lo puedes sentir desconectado porque estamos olvidando un detalle. Pero si uno pega ese cable, tú te vas a dar cuenta que estás dentro de la estructura. Por eso, porque estás dentro de la estructura, no puedes no llorar cuando llega la canción. Y el día que eso te pase, es porque vas a ver esa historia de ti va a haber saltado a otra esfera. ¿Sí me explico? Sí, vuelvo a explicártelo. Qué pena otra vez esperando a Godot, pero digamos, yo llegaba al final, cuando él dice habré dormido mientras los otros sufrían, ¿acaso duermo ese instante? Yo llegaba a ese momento y lloraba. No porque el actor quiere llorar, la lágrima llega y llora. Y Dixon afuera, pero ¿por qué lloras? Y yo no puedo llorar. Hasta que un día lo sané, ¿cierto? Como que entendí que me iba a morir, pero ya no era el drama, sino... Y en ese momento empecé como a actuar mejor el final. Pero porque lo resolví en mí. De repente esa escena con tus hermanitas va a llegar un momento que no lloras. Y es más hermosa y más conmovedora aún. Pero tiene que crecer en ti, como esa evolución del dolor, yo no sé.
Y entre tanto, pues va a ser la emoción que está necesitándose y nos vas a conmover desde ahí. Con el peligro de que hay gente, la gente que lucha, hay gente que se ofusca con estas cosas. Bueno, entonces sí estás. Y aquí, el otro puente de desconexión, Tati, es aquí, en la salida. Porque ahí, y según lo que vimos ayer, sí existe un recurso actoral. La pregunta es, ¿por qué estás haciendo este número? Este número del melodrama, no este número global, sino ¿por qué haces el número? No, o sea, en mi mente, yo, Tatiana, te contesto porque alguna vez nos dijiste, cuando Víctor hizo lo de la respuesta, nos dijiste que jugábamos cuando éramos niños. Y yo siempre jugaba o sea, a hacer lo que estaba en la novela. Entonces, como en otro, o sea, yo lo que hice fue una unión de ideas de lo que vos dijiste. Luego dijiste, en algunos de los ejercicios improvisé algo sobre mis hermanas y empecé a cantar y me dijiste, tenés que meter eso en tu número. Entonces, en mi mundo ideal yo dije, claro, una pijamada, yo todo el tiempo hacía pijamadas. ¿Y para quién era? Para mis hermanas. ¿Ves? Pero eso lo estás olvidando. ¿Sí me entiendes? En algo, y es una de las cosas por las que yo me conmuevo con tu número, hay que pensar, con mi hermano aprendimos a divertirnos sin luz eléctrica, que eso en nuestra generación es muy raro, ¿cierto? O sea, el divertimiento era el Nintendo, todo tenía que ver con luz eléctrica, y nosotros por unas condiciones de la vida aprendimos a divertirnos sin luz eléctrica. Y a mí ese momento de tu número me recuerda que tú diviertes a tus hermanas con tus propios medios. Y ahí eso deja de ser un número de actriz para volverse una acción humana frente a una necesidad de la vida. Si lo olvidas, tú sientes la desconexión y el público también. ¿Sí me explico? Sí, no, sí, o sea, yo en el momento no lo entiendo y yo te iba a compartir que fue muy loco porque el sábado nos presentamos entre todos. Yo no lo presentaba hace mucho tiempo, recién se habían ido mi hermana, estaba como súper, mira, te vas a ver. Comparte. Estaba súper movida, hice el número y de repente no podía parar de llorar y yo decía, tengo que salir, o sea, me estoy exponiendo como actriz, esto no puede ser. Y era como esa lucha interna, entonces claro, empecé a hacer el melodrama, pero era o sea, era yo intentando salirme, o sea, como, no, ¿quién tiene que quedar el payaso? O sea, yo no me puedo ir con esto. Y yo, ve, yo intentaba, claro, lo hice un montón de veces, que Dani ayer lo dijo, es que te lo hiciste muchas veces, como 5 veces yo repetía lo mismo, pero era porque era mi lucha interna de que todavía no me sentía movida y salí y me sentí como una mierda toda la semana, o sea, fui a terapia y yo le decía, no puede ser, hice catarsis con el número y no podía, o sea, llevo 5 días llorando y no sé por qué lloro, o sea, sí sé, pero no debería, entonces, pues, y bueno, no debería. Sí, casi como la mamá de ella, ¿cierto? Ahora, es una decisión tragicómica esta, ¿cierto? Hay gente, miren, es que las luchas son tan particulares. Con Diego estamos luchando para que se conmueva. Sí, Y con varios aquí tenemos que luchar para que no se conmuevan tanto. Es un poco la lucha de Andrea, ¿no? Y un poco tu lucha, pero otra vez llorar. Pero eso no es peligroso, lo de ella no es peligroso, que por ejemplo da, pues tú hablas de la sensibilidad, pero dar como demasiado de algo de ella, No, yo creo que por eso es un lenguaje terapéutico, ¿cierto? Y por eso es que ha aparecido el clown social, el clown terapéutico y lo de Pachlans, que no es mentira. Porque si algo necesitamos en el mundo es que la gente se pueda expresar. ¿Cómo se expresa? ¿Cierto? Porque hay gente que no se expresa llorando, pero se expresa. Pero el problema es que hay gente que no se expresa y es la mayoría. Entonces, la mayoría de nosotros somos bombas de tiempo al borde de explotar.
lo he hecho. Y más pasan cosas y más. Porque en eso sí que estamos entrenados. No me duele. Pero te lastima, no jamás. Como esto como que me mueve. ¿Cómo se llama esto? Uno ni se atreve a nombrarlo para no abrirle más la puerta al sentimiento. Tengo una pregunta que puede, pues ya que le está hablando a ella, lo puede responder con ella, pero pues también es famoso para todos. Esto que pones es que construcción entre el compartir y la transformación. Es que una vez que compartimos, tenemos que, o sea, el compartir mismo no nos transforma, sino que hay que hacer algo sobre eso para pasar. Pues no es que haya que hacerlo, pero hay que vivir las canciones. A mí me cuesta un huevo cantar mis canciones, ¿cierto? Porque es demasiadas veces. Y siempre que termino, no sé qué hacer. Entonces quedo en un momento tan incómodo que prefiero evitarlo. Porque durante muchos años esperaba como admiración, ¿no? Me chinga esa canción, ¿no? Y viví muchas pausas incómodas, ¿no? Y uno ahí en peloto, ¿no? Como... Entonces sí o sí, Dani se vive. La cosa es que uno usualmente es tan frágil ese momento que uno no lo quiere vivir. ¿Cierto? Entonces uno casi el compartir queda vacío, ni siquiera entiende cómo es que lo están recibiendo los otros y uno se inventa algo para salirse de ahí. Pero aquí hay que vivir. Sí o sí. Porque si lo evades, el número queda completo. Y entonces uno de ahí para allá va a empezar a actuar. ¿Qué fue lo que te pasó? O sea, el número estuvo divino hasta que lo consumaste, pero fue tanto que tú dijiste, no, aquí me salgo actuando porque si no, no soy capaz de vivir. No actué porque salí destruida toda la semana llorando. Claro, pero ayer... ayer. Ayer Sí. empezaste a dar, ¿cierto? Porque uno dice... Y uno hace eso, ¿no? Y nadie dijo nada. Mira, ahí tengo esto. ¡Ay, cantemos otra canción! ¡Bravo! Salgámonos de ahí. Salgámonos de la desnudez, digamos. Pero el payaso no se sale, porque vino a eso. Entonces, si bien se parece a muchos lenguajes, termina siendo a la contra de muchos entrenamientos artísticos a los que estamos habituados. Porque a uno lo entrenan para hacerlo bien. Cantas para afinar, tocas para tocar bien, bailas para técnicamente bien, el texto bien, ¿sí? Y de alguna manera el payaso sale a ver cuántos fracasos florecen un poco, en otras maneras. De cara, digamos, a como nosotros lo vivimos, que es como en una camaradería amorosa, pues siempre va a ser exitoso. Exitoso en el buen sentido de la palabra. Siempre vamos a encontrar un valor, siempre vamos a ver que el payaso descubrió algo, siempre en algún momento nos vamos a reír, nos vamos a conmover. De cara a una dimensión como lo de mañana, pues empiezan los peligros. Y es que entran, digamos, los agentes de la realidad a incidir en nuestra intimidad payasa. Entonces entran los vicios de valor, entra el que ve a alguien qué es lo que están haciendo, entra el que ya sabe de payaso y entra a decirnos si eso sí es payaso o no. Y con eso le entra a uno el demonio de la vanidad, ¿no? Empezando por mí. Entonces, no, este es mi taller de clown. ¿Cierto? Y a uno, sí, porque cuando eso entra, todo entra. Por eso este espacio es rico, porque aquí no estamos como desprevenidos de eso.
Uy, te salió una mierda el número hoy, ¿no? Que es una cosa a la que uno está muy habituado allá afuera. Con uno y con la gente. Pero, digo yo, tenemos que poder ser fuertes porque este tipo de procesos yo siento que merecen ser compartidos. Y el payaso de uno merece ser compartido. Por su pequeño contexto y por uno mismo. Porque uno le va a hacer bien aprender a estar en ese estado. Yo con todo las batallas que me doy con salir al escenario, de alguna manera cada vez me siento más curado. Antes de venir para acá hicimos un concierto donde yo me tiré unas cagadas. Pero fue tan mágico. Sí, y ellos estaban re mágicos, pero yo hacía unas cosas y yo cosas que yo no. Y en otro momento de la vida sé que la depresión me tendría hasta hoy. Pero como no metí ese acorde, ¿cierto? Y en algo me he sanado como de eso, de entender. Se me olvidó en qué tonalidad estaba tocando. Pero eso me enervaba en ese momento, y como actor también. Me destruía una semana, 15 días, 20. Me quería salir del oficio, o sea, dejar la obra, pues, toda esa cosa que en el fondo es una cosa egocéntrica. Una sobrevaloración del ego, de uno para adentro y de uno para afuera. Porque la gente va a pensar que lo hago mal y porque yo no lo puedo hacer mal conmigo mismo. ¿Sí? Camilo, filosofía, pero saltemos. Hay otro que es precisamente allí donde está el problema, que es el paso de relación, la transformación en algo que cuando por ejemplo alguien le quiere dar a uno, a mí me pasa por ejemplo cuando yo voy a la fiesta, es que date otro dato más, tomate otra copa, y uno ya no quiere, digamos, no está para recibir, eso sí que es sí, no más. O pasa lo otro, por ejemplo, que a mí me gusta mucho. Yo en eso no tengo centro. A mí me pero a mí me pasa mucho es que la gente quiere hablar conmigo, y yo soy muy malo para escuchar a la gente. Y entonces yo quiero compartir y yo no quiero que me compartan nada. Entonces uno cómo puede abrir ese paso entre el compartimiento y esa transformación. ¿Qué es lo que le pasa de pronto a Tatiana? Que Tatiana da más de su sensibilidad, pero yo quiero como más bien guardarme y no me contestes como tanto. Entre esos dos espacios, entre el no recibir la acción o lo que tú me vas a dar, negarme a ella, no me más trabajo, por favor, no quiero quedarme más, y esa apertura de uno como ser humano, como clono, como no sé si me entiendes. Te entiendo más o menos, sí, porque estás como andando en la filosofía. Sí, como complejo. Pero digamos, por eso como hay individuos en el mundo, hay payasos. No querer recibir no es un problema, pero en ciertos contextos se vuelve un problema. Porque es que uno tiene que estar disponible para la gente siempre. Entonces no necesariamente, uno no tiene por qué traicionarse en la dimensión de uno. Y aún así tiene que permitir que la vida fluya, eso es muy raro, ¿ves? Sí. O sea, ¿cómo uno recibir, ahora por coger esa metáfora, recibir sin negar? Sí, vean cómo nos cuesta recibir un elogio. Uno, pues en la cortesía uno actúa que recibe, pero uno la mayoría del tiempo está negando. Y a veces podría uno, negando, aceptar al otro. En esa metáfora del trago, pero eso hasta con el trago es muy difícil. Y uno entra, ¿no? Sí, ¿hace cuánto no nos vemos? Pero en fin, ahí es importante que es su payaso. Es el suyo. Y el suyo es como es.
Y solo usted lo va a descubrir. Por más técnica, por más maestro, porque más que le digan, porque, ¿sí? Porque es una pulsión esencial que usted la tiene. El derecho a ser torpe, el derecho a no ser exitoso, el derecho a que me estorba una parte de mi cuerpo y que. Ahora nosotros jugamos el conflicto, pero finalmente eso es para que, pues sí, no. Y es un derecho. Tenemos el derecho a no estar en el canon de lo establecido. Pero pareciera que no tenemos ese derecho. Yo lo veo en mí todo el tiempo, ¿no? O sea, hoy me reunía en la máscara, entonces uno actúa inteligente. Es de esto es lo que quiero hablar. Y todo se va. Territorios así como para ser idiotas uno no tiene. Por ahí con amigos, pero el resto son. Uno está condenado a ser exitoso. Si escribes un proyecto tienes que ser exitoso. Si te ganas la beca, la obra tiene que ser exitosa. Si te contratan como profesor, tienes que ser exitoso. Si haces una muestra, pues tienes que ser exitoso, ¿no? Si te sale, ya por salir a un escenario, tiene que ser exitoso. Si hay una canción, tiene que ser bonita, así. Cuando hay un espacio para uno, que las cosas salgan como tengan que salir, muy raro. Y ahí se pega la paradoja, porque quizás sí, se hablen territorios del real éxito, por poner una palabra rara, que es que el éxito es tan engañoso. Pero de realización, si se quiere. Más que el payaso quiera ser exitoso, no es que se realiza su ser con lo que haya tenido que atravesar. Por eso es lindo caminar la montaña. Sí, porque uno, todos vamos a llegar, finalmente. El que termina lento, el que lleva mucho peso, el que suda, el que se agita, el que dice, ¿por qué me metí en esta mierda, maldita sea? Pues puta, odio los mosquitos, pero finalmente cuando llegamos, algo de... Y todo lo que nos pasó atrás se olvida. Tomemos una fotico de esto porque creo que es como un materialcillo ahí. Estar antes de entrar en el camerino, o en el espejo, o en la paz, para que no se pierda. ¿Cierto? Digamos, lo importante ahora es que los payasos no nos perdamos. Porque a veces cuando nos perdemos, sí sufrimos. Cuando uno no sale, hay como una sensación de que te estaba pasando hoy también. No, pero si no he hecho el que no sé. Entonces, respetar la estructura también es una manera de salir vivo. Pero como uno se pierde, 5, 4, 3, 2 y todos estamos perdidos. Está bueno tener apoyos para no olvidar la estructura, o para si uno necesita en momentos salir y ubicarse o demás. Y adaptar la estructura a sus etapas. Para que uno no se sienta que es un juego actoral. Entre otras cosas. ¿Alguna pregunta o inquietud hasta aquí? Más o menos, más claro, ¿cierto? Sí, esto lo hicimos juntos también, ¿no? Para que sepan, esto es como un resultado colectivo de todos estos talleres. No es que yo lo traía en una hojita escrito y lo pasé, ¿cierto? Sino que se ha materializado en mí esta estructura en la medida que la hemos ido trabajando. De seguro llega un profesor de clave y dice, es una mierda.
Quienes dicen camino no saben claramente. Pero nos hace sentido en lo que estamos viviendo. Y a mí me hace sentido como búsqueda. Y es redonda. Entonces, es nuestro pequeño constructo de conocimiento, que es más valioso a veces que las tesis postdoctorales. Porque como no tenemos derecho a construir conocimiento, eso es como parte de lo que pasa aquí en el tercer mundo. No es que quiero hacer declamo, cita. ¿A quién está citando? No, llevo un año encerrado con una gente, trabajando, ¿y quién es su maestro? ¿Y dónde estudió? Y, ¿no? Estamos incapacitados para construir conocimiento en Sudamérica. Okay. Porque me deprimí. No, porque ya. A la acción. Quedó la foto, ¿cierto? Sí, sí. Esa va en el libro. Entonces, mi propuesta es que mañana hagamos los números que están maduros, ¿cierto? Los números que están pidiendo espectador. Y que el resto del equipo hagamos como pequeñas rutinas, ejercicios, salidas, pequeños circuitos del lenguaje para no lastimarnos. ¿Les parece? Sí. Y también porque sería una cosa de 6 horas. Y el público entonces, en ese orden de ideas, digamos, son como Tatiana, Coco, Daniela, Víctor, los que están ahí como para ponerse en esa prueba. Y que podamos hacer hallazgos con los otros procesos que están un poquito más adelante y con los otros procesos que están más colgados o más iniciáticos, colgados en una palabra. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Y lo que pensé, pauté y estamos viendo en términos de agenda es volver a finales de febrero a poner a punto lo que pasaría en Bogotá si nos decidimos hacer Bogotá y a ver los desarrollos de los otros números según la indagación en su propia búsqueda. Sobre lo que ahí trabajamos, si se dan cuenta. Y yo aquí sí que lo he entendido. Es decir, si es que es el momento de que cada uno tenga su número, está perfecto. Y si sencillamente es como la posibilidad de encontrarnos y seguir indagando en nosotros a través de este lenguaje, también está perfecto. Ahí lo importante es que usted camine hacia donde quiere caminar, no guiado por el miedo. Digamos, a mí me gustaría que despedirnos o despedirte fuera que tuvieras tu número. Pero eso puede ser como una cosa mía, siempre de querer materializar, que nos divertimos en todas las etapas aquí. ¿Cierto? Nos divertimos con Diego, que uno es el que más ha tomado, ha estado en los talleres y uno se va y parece amnésico. Vuelve y hace lo que quiere. Uno dice, es marica, la última vez teníamos. No, ahora tengo otra idea.
¿sí? Y es divertido, y ahí le hace sentido. Y nos divertimos, ¿no? Como con las personas que van recogiendo así detalle a detalle, detalle. Entonces, como quieran, lo que me parece más valioso es que el encuentro prevalezca. Y en ese orden de ideas, febrero, si pasa lo de Bogotá, si nos decidimos unos a estrenar allá, hacerlo, programar lo que pase, si otros quieren o van a ir a Bogotá porque es época de festivales y demás, y apoyar desde afuera, o ya tienen otro número que podamos probar. Ahora, puede ser un micronúmero, que es otra cosa que puedes hacer muy bien. No tiene que ser que, o sea, puede ser un clavo que pasa y hacen y se va, y todos quedamos y ya, y no vuelve a aparecer y uno lo quiere ver el resto de su vida. Esa posibilidad también está. Un suspiro de payaso, si quieren ya. Que quizá de esos suspiros lo vamos a hacer mañana. Porque uno a veces empieza como a comparar, ¿no? Pero si Víctor tiene 20 minutos, yo vamos a hacer una cosa de 3, ¿no? 3 minutos fantásticos a veces. Pero entonces también cómo sería la estructura de mañana más o menos. Calentamiento, juegos, ¿no? Como rasgos, 500 de disponibilidad, quizá un caminado, o una de esas pequeñas cositas que hemos encontrado. No sé qué vamos a encontrar hoy, entonces tampoco sé muy bien qué va a ser lo de mañana. Pero ese tipo de cosas. Y rodar los números. ¿Les parece? Esta la parte de juegos y calentamientos, ¿a qué hora va a ser? Pues la idea sería arrancar 6:30. Entonces, eso se hace en escena. Y Antes. con vestuario, Pues está buena la pregunta, es para ti. Bueno, para ti también. Está chévere que encuentren la chaqueta, funciona muy bien, por ejemplo. El consejo es, una cosa que me molestaba mucho a mí de los payasos, de los talleres que tomé, es que sí así había que verse ridículo, ¿no? O rimbombante. Entonces, si uno no tenía una cosa llena de colores o súper exagerada, es que no era clavo. Y yo me sentía como el orto que yo decía eso. Mr. Bean es cómico, pero tiene un saco de corbata. Entonces, ¿qué es ese rasgo en ti, por ejemplo, un rasgo un poquito más navideño, quizá en el abajo, un pantalón? O una cosa un poco más excéntrica entre las botas de una pantaloneta. Una cosita que nos resalte un rasgo, pero que nos siga, que sigamos siendo nosotros. Solo que nos expone un poquito más. Pues tienes una cosa ahí con el pelo, por ejemplo. Y yo imagino que el hecho de levantarte es un poquito, de bombarte un poquito más tus crespos, ya nos va a parecer una Andrea sin dejar de ser Andrea. Y a veces en los talleres como una cosa de generar escándalo. ¿Se entiende? No. ¿Tú estás muy bien? ¿Tú estás muy bien? Dime. No, yo no entiendo, o sea, no entiendo. Como mañana no salí con el vestuario que tenía. O sea, es que esa ropa es mi vida, de verdad. Yo tengo una O sea, esa es mi ropa de Navidad. Yo tengo una No, ¿cómo así? No, es para saber si... No, esa ropa tal cual. Sí. Lo que yo siento entre el tono navideño, la chaquetica que usas y el chicle y las botas, es que puedes componer un poquito más, porque a mí el chicle me desconecta. Entonces, si te llega algo más ahí, ¿no? Que por eso me ocurre, pues de pronto un short y las botas, o... Es algo que me va a incomodar resto, pero lo puedo probar. Yo no uso un short nunca, nada. ¿ves?
estoy tocando la tela. Pero, Como encima, Un rasguito. sería encima pero de lo que yo le este dije. vestuario es, ya empezamos el calentamiento y todo con Yo el diría, vestuario. sí. O sea, en caso con el vestido. Sí, de una vez. De una vez para estar en el... O sea, El payaso. Igual decidámoslo mañana. O sea, llegamos. O con los tacones. Sí, sí, Como otra amigo. cosa, digamos. Con Sí, zapatos está así. entrando el duende ahí del montaje. Es que Dejémoslo quieto. No, realmente era porque como pensaba que, como esa cosa clásica de muestra de sudadera y camiseta, una cosa así, yo es que, pero yo no tengo esa ropa acá, entonces ya estaba planeando mi viaje al sur por ropa. Por eso digo No, que pero el está vestido entrando bien. el duende ahí y empieza No, uno. sí. Y yo me empiezo a poner nervioso. Todos con ropa de trabajo, claro. Dejemos que nos llegue, ¿cierto? De repente todos como estemos. Va. Solo digo que estaría bueno que se resalten un rasgo y convivir con eso. Y no hay ninguna presión de ningún tipo, ni de orden estético, ni de resultado, ni del que querirán, ni yo estoy fundando una escuela de clown, ni de nada. Solo es un compartir, un regalito que nos vamos a hacer a nosotros y a la gente cercana. Bueno. Perdón, es que no me preocupa. No sé usar bien tacones. Y digamos que sí. Me da miedo. Sí, o como estemos y los números sorprenden de repente, como estemos y los números sorprenden. Hemos estado así todos estos días, quizá eso es lo más orgánico. Entonces, Pero si llegamos antes de las 6:30. sí, ojalá lo más temprano que pueda. A las 7 de la mañana. No, ¿qué te digo yo? ¿4? ¿4:30? Yo no puedo. Sí, pero entonces llega a las 6 en punto. Porque es chévere arrancar 6:30 en punto y que hagamos, que sean 2 horas, una de números y una de, o media hora de juegos y demás, porque la gente se cansa muy fácil, ¿no? Y un espectador cansado es doloroso cuando uno empieza a tratar de... Se empieza uno a cargar a la gente y cargar con el cansancio de la gente es muy desgastante. Lo que necesitamos es un espacio de exploración para los payasos. ¿Les parece? Y en ese orden de ideas estaría ese encuentro a finales de febrero. Y yo separé unas fechas 17 y 18 de julio en el Teatro La Máscara, como para hacer ahí sí una noche de payasos en estreno. No tiene que ser, si hay problemas de agenda, lo vemos, si lo queremos hacer, lo hacemos, si no, lo revertimos y decimos, no, qué locura hacer un estreno, pero está esa opción. Siempre empiezo de adentro hacia afuera. Es decir, mi realización artística no está necesitando estrenar un espectáculo de clown en Cali para yo sentirme que, ¿sí? Me parece lindo porque la creatividad sublima nuestras acciones y lo que hablábamos ayer, las plasma. Pero hay muchas maneras de plasmar. Si artística y humanamente nos interesa hacerlo y estar como payaso, estar desde la producción, o lo decidimos y lo hacemos. Y si nos suena también permanecer como un laboratorio de indagación, también. Solo que abrí esa puerta porque me parece que está bueno abrirle la posibilidad de eso. Que la creatividad se exalta cuando uno siente que puede compartir a otro rango lo que está haciendo. Para que se lo piense. Tú ya no estarías aquí, ¿cierto? Entonces, nuestra despedida es antes, tal vez en Bogotá o al final de febrero, por si quieres que lleguemos
a ese momento. Y el resto piense y dígame, o díganos en el grupo cómo se relaciona frente a esa propuesta. En términos de supervivencia, tener un número de clown sí es garantía. Eso se los puedo decir. Un número de clown da para comer. Y como es un lenguaje tan noble, en el Jorge Eliezer y en la escuelita de Ciudad Bolívar. O sea, un clown se para en cualquier lugar. Para la supervivencia es súper bueno. Yo llegué a eso por eso. Y tal vez por eso lo quiero tanto. Creo que ya. Y ya, juguemos. Juguemos. ¿Quién va? Esto. ¿Quién va a compartir algo? ¿Tú vas a compartir algo? ¿Alguien?